Bienvenidos a todos al podcast Un análisis de la semiótica corporal a través de los mitos griegos clásicos. Mi nombre es José David y soy uno de sus anfitriones. Y yo soy el otro anfitrión y mi nombre es Isaac. Y en el día de hoy estaremos tratando acerca del episodio número 36, el cual se llama Cuerpos que hablan, Semele y Niobe en la metamorfosis. Para este podcast tenemos invitados el día de hoy, los cuales son Naira Venegas, Caleb Méndez, Gabriel Retano, Santiago Muñoz, Melissa Pérez y Daniela Araya López. Bueno, para introducir el tema, primero tenemos que saber qué es la semiótica del cuerpo. Con semiótica del cuerpo nos referimos a todos aquellos significados que el cuerpo produce. Un ejemplo de esto sería el corazón, asociado principalmente a los sentimientos, o el cerebro, asociado con el liderazgo, la inteligencia, etc. Estos significados se pueden apreciar mucho en la cultura griega clásica a través de los mitos griegos, puesto que en esos tiempos el cuerpo era apreciado como un símbolo de belleza y principalmente un productor de significados importantes. Ahí nos vamos a centrar en uno de los poetas más fascinantes de la antigua Roma, Publio Ovidio Nasón, más conocido simplemente como Ovidio. Nació en el año 43 a.C. en Sulmona, Italia, y murió alrededor del año 17 de nuestra era, en Tomi, una ciudad del Mar Negro que hoy conocemos como Constanza, en Rumanía. Allí pasó sus últimos años en el exilio, desterrado por orden del emperador Augusto, que hoy día no conocemos las razones exactas de este castigo, siguen siendo un misterio. Ovidio decidió haber cometido un poema y un error, pero nunca explicó del todo lo que quiso decir con eso. Ovidio vivió en una época muy particular, la Roma imperial. Bajo el gobierno de Augusto, después de años de guerra civil, el imperio finalmente gozaba de estabilidad y el emperador impulsaba un gran proyecto cultural. Su objetivo era recuperar los valores tradicionales romanos, la moral, la familia y la gloria de Roma. Y para eso apoyaba a poetas como Virgilio y Horacio, quienes escribían exaltando estos ideales. Para Ovidio fue distinto. Su estilo era irreverente, ingenioso y libre. Mientras otros cantaban las victorias de Roma, él prefirió hablar del amor, de la mitología y de la transformación humana. En lugar de héroes y batallas, sus versos estaban llenos de pasiones y deseos, dioses caprichosos y cambios imposibles. Fue, sin duda, uno de los poetas más brillantes del mundo antiguo, y su influencia en la cultura occidental ha sido enorme. El amor fue un tema central. Lo exploró desde todos los ángulos posibles: el amor vivido y sufrido, el amor enseñado como arte, el amor mítico entre dioses y mortales e incluso el amor imposible. A lo largo de su vida escribió varias obras notables. En Amores reunió elegías apasionadas. En El arte de amar ofreció una especie de guía irónica sobre cómo conquistar y ser conquistada. En Las Heroidas dio voz a mujeres mitológicas que escriben cartas a sus amantes ausentes, y durante su exilio, en obras como Tristes, dejó ver el dolor de la soledad y la nostalgia de Roma. Sin embargo, su obra más célebre es La Metamorfosis, un extenso tema dividido en 15 libros, que reúne cerca de 250 relatos míticos, unidos por un mismo hilo: el cambio, la transformación. La obra recorre la historia del mundo desde su creación hasta la época del propio Ovidio. En ella encontramos desde el mito de Licaón, el hombre convertido en lobo, hasta la divinización de Julio César. Todo esto narrado con un lenguaje vivido, lleno de imaginación y belleza poética. Más que un simple poema, La Metamorfosis es como una enciclopedia de la mitología clásica. Ovidio reinventó los mitos, dándoles continuidad y un tono profundizante y humano. Por eso, durante el Renacimiento, artistas y escritores lo tomaron casi como un manual de inspiración. Ovidio logró algo extraordinario: capturar la esencia del cambio del deseo y de la imaginación humana. Y aunque murió lejos de Roma, su palabra nunca fue desterrada. Sus versos siguen vivos y recordando que en el arte y en la vida todo puede transformarse. A pesar de que fue criticado por el cristianismo por ser considerado como un autor inmoral, su influencia ha sido enorme y duradera.
ya que inspiró a escritores medievales, renacentistas y modernos, además de haber dejado una huella en la pintura y en la escultura. En resumen, Ovidio fue un poeta innovador, versátil y decisivo para la literatura universal. Por otro lado, mientras Roma era consolidada como el centro del mundo antiguo bajo el mando del emperador Augusto, la literatura se convirtió en una herramienta política y cultural. Los poetas eran en cierto modo portavoces del nuevo orden, ya que debían exaltar la moral, la grandeza del imperio y la figura del emperador. Sin embargo, Ovidio eligió otro camino. En lugar de cantar las victorias de Roma, decidió mirar hacia las emociones humanas y los mitos antiguos. Se dedicó a usar la mitología no solo como un adorno, sino como una especie de las pasiones, los errores y transformaciones humanas. A diferencia de Virgilio, que en la Eneida narra los orígenes heroicos de Roma, Ovidio rompe con la solemnidad de la épica tradicional. Sus relatos, que son ágiles, sensuales y a veces irónicos, presentan a los dioses con rasgos humanos y a los mortales con un destino que siempre cambia. Ese motivo del cambio constante es lo que une a los 15 libros de la Metamorfosis. No se trata solo de transformaciones físicas de personas convertidas en animales o en piedras, sino también son simbologías, como el paso del amor al odio, de la culpa al castigo y de la vida a la inmortalidad. Esta idea de transformación reflejaba perfectamente el espíritu de una época. Roma estaba cambiando, pasaba de ser una república a un grandioso imperio, de guerras a periodos de paz, y de tradiciones antiguas a establecer un nuevo orden cultural. Ovidio convierte este proceso histórico en poesía. En sus versos, el mito se vuelve una manera de explicar el mundo, pero también de hacer cuestionamientos acerca de él. Los dioses ya no son perfectos, cometen errores, los hombres se equivocan y los castigos divinos a veces parecen incluso injustos. En el fondo, Ovidio deja una visión más humana del mito, uno donde la belleza y la tragedia se mezclan para formar un híbrido. Esa mirada crítica e innovadora hizo que su obra trascendiera a través de los siglos. Por eso, cuando leemos la Metamorfosis, no solo vemos los mitos antiguos, sino también la sensibilidad de un poeta que se atrevió a escribir desde la emoción y no desde la obediencia a una fe ciega o hacia poderes. Dentro de esta obra monumental, uno de los relatos más importantes es el mito de Níobe, la reina que desafió a los dioses y sufrió una transformación tan dolorosa como simbólica. Según Ovidio, en Metamorfosis, en su 6º libro, Níobe, esposa del rey Anfión de Tebas, solía ser una mujer orgullosa de su belleza y de ser madre de 14 hijos, a diferencia de la Titania y de Natona, quien solo tenía 2 descendientes, siendo estos Apono y Artemisa. Debido a esto, Níobe afirmaba que ella era superior a Natona. Esa arrogancia tan propia de los humanos era uno de los pecados más graves para los griegos. Como relata Ovidio, Necto, ofendía, envió a sus hijos a castigarla. Apono y Artemisa, haciendo uso de sus arcos, empezaron a asesinar uno por uno a los hijos de Níobe, lo cual provocó que incluso el padre de la familia se quitara su propia vida y Níobe quedó completamente sola. La escena, descrita con una crudeza y compasión propia del autor, muestra cómo Ovidio logra equilibrar la violencia del mito con la sensibilidad humana de una madre que llora la pérdida de todo lo que alguna vez conoció. También, según Higinio, en sus fábulas, como puede ser en la fábula 138, Níobe, destrozado por el dolor, huyó a la montaña sagrada de Citerón. Allí, Zeus, movido por la compasión, la transformó en piedra. Pero incluso convertida en roca, las lágrimas de Níobe seguían fluyendo, y así nació un manantial que, según los antiguos, aún recordaba su tragedia. El mito, además de advertir sobre los peligros del orgullo, nos habla del sufrimiento maternal y además de la inevitabilidad de la pérdida. El autor, Ovidio, no se limita a mostrar un castigo divino, muestra la fragilidad del humano ante lo eterno, la transformación del dolor en memoria. Como señala Philip Hardy en Ovid's Poetic of Illusion en 2002, el caso de Níobe ejemplifica cómo Ovidio convierte las historias míticas en espejos de las emociones humanas, donde la belleza, la culpa y el castigo se pueden llegar a confundir. Por su parte, Karl Ganinsky, en Augustan Culture,
An Interpretative Introduction de 1996 destaca que estas narraciones suelen reflejar la tensión entre la autoridad y la libertad creativa del poeta en tiempos de Augusto. Niobe, en este estricto sentido, puede verse también como una figura simbólica. Una mujer que al desobedecer el mandato divino de los dioses representa un desafío a toda forma de poder absoluto. Incluso Pausanias, en su descripción de Grecia, menciona lugares donde los antiguos creían que aún se podía ver la piedra que fue el Niobe. Así, mito, historia y paisaje se funden, recordando que la metamorfosis no solo ocurre en los cuerpos, sino también en la memoria de quienes la presenciaron o la vivieron. Con esto, la historia de Niobe nos muestra cómo, a través del poeta Ovidio, las transformaciones son castigos, pero también formas de pasar a una eternidad. En cambio, por más doloroso que sea, asegura que nada se pierde en todo y queda como un recordatorio constante de los errores cometidos. En las metamorfosis, todo fluye, todo se transforma, desde el orgullo hasta la humildad, desde la vida hasta la piedra. Ovidio nos enseña que el cambio es la única forma de permanencia. Dicen los antiguos que Semele, hija de Cadmo, fue una princesa mortal tan hermosa que logró enamorar al poderoso Júpiter, rey de los dioses. Pero el amor divino siempre trae consigo un peligro, y la celosa Juno, esposa de Júpiter, no tardó en intervenir. Disfrazada de anciana, Juno se acercó a Semele y sembró la duda en su corazón. ¿Era realmente su amante el gran Júpiter o era solo un impostor? Convencida, Semele decidió pedirle una prueba, que se mostrara tal y como era, con todo el esplendor de su divinidad. Júpiter no podía negarse, porque había jurado cumplir cualquier deseo. Y así apareció rodeado de relámpagos y fuego, el resplandor que solo un dios podía soportar. Pero Semele era mortal, y su cuerpo no resistió. Murió consumida por las llamas, víctima del engaño de Juno y de su propio deseo de certeza. Sin embargo, la historia no termina ahí. Semele estaba embarazada, y Júpiter, desesperado por salvar a su hijo, lo arrancó del vientre y lo cosió en su propio muslo hasta que estuvo listo para nacer. Ese hijo sería Baco, el dios del vino, del teatro y de la fertilidad, conocido como el hijo nacido 2 veces. Así, de la tragedia de una madre mortal, surgió uno de los dioses más celebrados del mundo antiguo. Para los relatos, vamos a pasar ahora a introducir conceptos importantes que vamos a utilizar a lo largo del análisis. Para estos conceptos tomaremos como referencia las lecturas de Cuerpo e Identidad, Antroposemiótica y Corposfera de Finol. Nuestro primer concepto es semiótica del cuerpo, que Finol define como que está relacionada con la semiotización del cuerpo, otorgándole significados y relacionándolo con el lugar o el territorio en el que se encuentra. Para esto es importante tomar en cuenta lo mencionado nuevamente por Finol. Para la producción dinámica y no estática de nuestras identidades, estamos obligados a reconciliar la visión de nuestro cuerpo. ¿Tenemos un cuerpo o somos un cuerpo? ¿Cómo es la conciencia de nuestro propio cuerpo o del de los demás? Este proceso de visión del cuerpo constituye la semiotización antes mencionada. La corposfera es definida por Finol como el conjunto de los lenguajes que se originan, actualizan y realizan gracias al cuerpo, entendiendo este como un complejo semiótico de numerosas posibilidades que requieren de una visión fenomenológica para su comprensión. En otras palabras, la corposfera son todos los significados que se le otorgan al cuerpo, los lenguajes y procesos de significación, y estas corporalidades se pueden modificar para construir los límites y fronteras. Bueno, hoy quiero hablarles un poco sobre el cuerpo. No el cuerpo que simplemente vemos, tocamos o movemos, sino el cuerpo como el punto de partida de todo significado. Porque sí, el cuerpo es más que biología, es el primer símbolo de identidad, el lugar desde donde empieza nuestra forma de ser en el mundo. Cuando Finol dice, el cuerpo no es solo un hecho biológico, sino una realidad semiótica y cultural donde se inscriben las marcas de la identidad, nos está recordando que el cuerpo no solo existe, sino que también significa. En él se graban nuestras experiencias, nuestras historias y hasta nuestras pertenencias.
El cuerpo no es una simple presencia física, es un texto que se lee social y culturalmente. Cada gesto, cada cicatriz, cada movimiento puede decir algo de quiénes somos, de lo que sentimos y de cómo nos relacionamos con los demás y con el entorno. Pero si hablamos de identidad, también tenemos que hablar de límites. Los límites en apariencia dividen, marcan una adentro y una afuera, una pertenencia y una exclusión. Sin embargo, Fanon señala algo muy importante. El espacio cobra sentido cuando se lo divide. El límite es la primera forma de segmentación significativa. Esto quiere decir que el límite no es solo una barrera, también da forma y sentido a los espacios que habitamos. Piensa en su propio cuerpo. La piel, por ejemplo, es un límite. Separa el interior del exterior, pero también nos conecta con el entorno. A través de ella podemos sentir, percibimos y nos relacionamos. Así los límites no son fijos ni rígidos, cambian según las prácticas, las emociones o las relaciones que se dan en cada espacio. En otras palabras, el límite también constituye identidad, define lo que somos, pero al mismo tiempo nos permite transformarnos. Y si los límites definen, las fronteras, en cambio, conectan. A diferencia del límite, la frontera no separa, sino que es un espacio de tránsito. Fanon lo expresa claramente cuando dice: toda frontera implica una relación, un paso, una tensión o un contacto entre espacios, cuerpos o identidades. Las fronteras son lugares donde las diferencias no se eliminan, sino que dialogan. Son zonas de intercambio donde las identidades se tocan, se mezclan y a veces se transforman. Podemos pensarlo en términos culturales, por ejemplo. Las fronteras son esos espacios donde una lengua se encuentra con otra, donde una tradición se adapta, donde las costumbres se fusionan. Allí lo diferente no se borra, se reconoce y se transforma. Esa tensión entre lo propio y lo ajeno, entre el yo y el otro, es precisamente lo que ha sentido la experiencia humana. Entonces, si el cuerpo es el punto de partida, el límite organiza y la frontera conecta, podemos ver cómo todos estos conceptos están profundamente entrelazados. El cuerpo crea significado, el límite le da forma, y la frontera lo abre al cambio, al contacto con lo distinto. En conjunto, nos muestran que la identidad no es algo fijo, sino un proceso vivo, en constante movimiento. Nuestros cuerpos, nuestros espacios y nuestras relaciones están siempre negociando significados, reescribiéndose a través de la experiencia. Porque al final, comprender el cuerpo, el límite y la frontera es comprender cómo habitamos el mundo y cómo el mundo, a sabiendas, nos habita a nosotros. Y espero que hayan entendido mejor estos conceptos. Para complementar lo que dijo mi compañera, también es necesario presentar los conceptos que abarcan el espacio donde se encuentra el cuerpo. El primer concepto sería el espacio semiótico, el cual es un conjunto de relaciones entre objetos y está constituido por el conjunto de significaciones que a un espacio se le otorga. El espacio es una construcción semiótica, se organiza y se interpreta a partir de las prácticas corporales y culturales que lo habitan, según Fanon 2019. Explica que no existe un vacío. Todo espacio habitado se convierte en un espacio de red de signos que comunican. Ahora procederemos a explicar el lugar. El lugar, a diferencia del espacio, ya ha sido apropiado y se le ha otorgado significados por previas o presentes experiencias. El espacio se convierte en un lugar a partir de la presencia y prácticas del cuerpo. El lugar es el espacio vivido, corporalizado. El espacio se vuelve un lugar cuando el cuerpo lo hace suyo. También tenemos el concepto de territorio, que según Fanon 2019, existe una distinción entre un lugar y un territorio, ya que el último es una porción más extensa, menos estrechamente vinculada a habitantes y más a transeúntes, cuya densidad simbólica y eficiencia identitaria es más difusa, pero no está necesariamente asociada a una permanencia de sus habitantes. Estos son los lugares en donde no existe una permanencia completa de los habitantes, pues solo transcurren o lo atraviesan. También tenemos el concepto que está directamente relacionado con lo expuesto por mi compañera, el cual es la identidad corporal. Esta surge del vínculo entre los cuerpos y los espacios físicos.
La identidad no es quieta, sino algo que se construye dinámicamente y se puede ver determinado por lugares y territorios físicos, donde el cuerpo tenga un espacio. El cuerpo actúa como mensajero de la identidad al verse reflejado en el espacio. La identidad se construye a partir del cuerpo que habita en el espacio y lo transforma en un lugar significativo, según Pinot 2019. Ahora bien, también tenemos otra relación directa, en la cual sería con el concepto de frontera. Las fronteras y la resiliencia están relacionadas porque, como lo expuesto por Fanon, cuando analizamos las fronteras de la corporeidad creadas en los imaginarios sociales, nos encontramos, por ejemplo, con las modificaciones del cuerpo creadas por las cirugías cosméticas o por las ampliaciones. Allí se observa que gracias a mecanismos de resiliencia, las carencias y modificaciones se integran progresivamente al equilibrio corporal, lo que contribuye a reconstruir la unidad e identidad perdidas. Este fenómeno es notable en un 50 a un 80% de quienes sufren amputaciones y durante mucho tiempo siguen actuando como si el miembro amputado formase parte del cuerpo, lo cual se denominó como el síndrome del miembro fantasma. Y ahora expondré el concepto de resiliencia por sí solo, que según Fanon 2014, el concepto de resiliencia puede aplicarse al análisis cultural, y en particular al análisis de las semióticas del cuerpo, donde la resiliencia indicaría la capacidad de un cuerpo de un modelo de corporeidad para integrar cambios y transformaciones sin afectar su equilibrio en el imaginario social. Un fenómeno que se observa, por ejemplo, en las cirugías estéticas, en los trasplantes y en la implantación de prótesis. Ay, sí, disculpen, y eras que a mí me salieron unas preguntas. Bueno, la primera sería qué partes del cuerpo se activan en el relato y producen significados antes y después de la metamorfosis. Y también que cuáles son estos significados y cómo se diferencian en cada relato. Bueno, pues por un lado, al inicio del relato, Níobe presume ante todos los pobladores de Tebas que ella es superior a Letos, ¿verdad? Por el hecho de que tiene más descendientes. El acto de hablar es un generador de significados, pues es un acto realizado con la boca. En este caso, el personaje a través de sus palabras expresa una actitud arrogante y orgullosa frente a los presentes en los ritos y el poder de los dioses. Además, se describe a Níobe con un gran semblante físico y una mirada altiva que denota superioridad, para mirar a los demás con desprecio y específicamente a los dioses, más tras la matanza de sus hijos. Ella pierde pues esa confianza en su fortuna y empieza a sufrir, quedándose inmóvil por la desgracia. Sus cabellos dejan de moverse con el viento, su cuerpo queda paralizado hasta convertirse en piedra y aún así sigue llorando. Pues las lágrimas en los ojos de ella representan la tristeza frente a su familia, ¿verdad? Y reflejan el cambio drástico de su destino, ya que el hecho de que Níobe abrace a sus hijos moribundos es una expresión de maternidad, un sentimiento de amor y un acto de protección que intenta aferrarse a algo que ya está perdido. La petrificación del personaje incluye a todo el cuerpo, por lo que es una marca permanente que le recuerda el castigo que sufrió. Por otro lado, en el relato de Semele, el vientre produce un significado de traición en este relato, ya que es una prueba manifiesta de un delito, porque Semele está embarazada a Júpiter. La lengua es otro elemento corporal que produce significados explícitos en este relato, ya que con la lengua Semele expresa su orgullo a través de sus palabras, pues Semele usa sus palabras para exigir imprudentemente a Júpiter que se le entregue con el aspecto con el que sella la alianza de Venus con Juno. Y el principal punto del significado corporal antes de la metamorfosis es el vientre de Semele, ya que este vientre se describe como hinchado y este hinchazón lleva a la prueba manifiesta de su delito, ya que fue fecundada por la semilla del gran Júpiter. Este vientre no es solo un signo de amor, sino la evidencia física
de la afrenta al tálamo de Juno, y una reciente causa que se une al odio previo de la diosa Juno por la traición al cometer este delito de estar embarazada de Júpiter. Y pues ya en este contexto el vientre pues significa esta culpabilidad ya concebida por su embarazo y la confianza excesiva de Semele por su belleza, que según Juno esta confianza la traicionará en algún momento. Además, en relación con esta confianza, la boca y la lengua de Semele son otras corporalidades que se activan como puente de una arrogancia moral, porque Semele, influida por Juno, utiliza su lengua y boca en su habla para solicitar a Júpiter que se le entregue con el aspecto con el que sella la alianza de Venus con Juno. Entonces, el dios intentó taparle la boca mientras que Semele hablaba, pero sus palabras apresuradas ya se habían difundido por los aires, sellando así el destino de Júpiter. Y entonces se puede decir que la boca es la que produce el significado de una demanda imprudente y fatal que ya no puede ser retractada porque fue orquestada con la lengua y la boca. Pero para lograr esta destrucción influenciada, Juno utiliza una transformación de su propio cuerpo para construir una realidad engañosa. Para esto, Juno toma el aspecto de una anciana, poniendo canas en sus sienes, llenando su cutis de arrugas y haciendo que sus miembros encorvados se muevan con un paso tembloroso y hasta finge una voz de vieja. Y el significado de todos estos rasgos de vejez en Juno significan una estrategia de manipulación, porque este disfraz le permite adoptar la identidad confiable de Beroe, la nodriza, para sembrar la desconfianza en Semele y transmitir los significados que transmitiría un cuerpo longevo. Finalmente, el cuerpo de Semele, en su totalidad mortal, adquiere un significado de fragilidad extrema, ya que el cuerpo de Semele es mortal y demuestra su límite insuperable, porque no soportó las turbulencias etéreas al momento en que Júpiter, siendo un dios, entró a la casa de Agénor con un rayo más ligero que el que usó contra Tifeo, y el cuerpo de Semele demostró aquel límite mortal. Y entonces el cuerpo de Semele se convierte en la prueba de que no se puede coexistir con la majestad del dios. Incluso a la muerte, su cuerpo produce un significado milagroso, ya que el niño aún inmaduro pues es arrancado de su vientre y cosido en el muslo de su padre, completando ahí el tiempo de gestación. Y este acto reconfigura la función de las partes corporales, usando ahora el muslo de Júpiter como un útero temporal, siendo una corporalidad que representa la salvación, consolidación, y así enfatizando que el niño es un ser que llega a nacer 2 veces. Ay, qué interesante. También tenía la pregunta de que ¿cuál es la relación de las distintas corporalidades de los personajes principales con los espacios físicos y cómo contribuyen estas corporalidades en la construcción de sus identidades? Bueno, para contestar la pregunta, vamos a empezar por el caso de Niobe. Su corporalidad se manifiesta desde el inicio como un instrumento de poder y arrogancia, cuando ordena a los Isménides retirar las ofrendas dedicadas a la diosa Latona. El simple acto de hablar, un gesto corporal que implica el uso de la voz y la boca, transforma el espacio sagrado, profanando los altares. Su cuerpo, en ese sentido, se convierte en una extensión de su orgullo, capaz de alterar el orden divino mediante la palabra. Más adelante, Niobe se desplaza fuera de las murallas de la ciudad y se acerca a los cuerpos de sus hijos muertos. Levanta los brazos al cielo, espacio de los dioses, y reclama a Latona por su desgracia. Este gesto físico expresa la impotencia y el sufrimiento de una madre que desafió a los dioses y que fue castigada. Finalmente, cuando se transforma en piedra y trasladada por el viento hasta la cumbre de una montaña lejana, su corporalidad deja de ser humana para convertirse en un símbolo de su aislamiento y castigo eterno. La piedra es un símbolo inmóvil que representa el paso de la soberbia al silencio, y su nueva posición en el espacio, apartada de su hogar, refleja la ruptura definitiva con su identidad anterior. También, por otro lado, tenemos la corporalidad de Júpiter. La de ella está ligada a la grandeza y el poder absoluto de su condición divina.
Su manifestación física suele tener consecuencias destructivas en el mundo mortal, pues su presencia sobrepasa el límite humano y altera los espacios terrenales. La fuerza de su cuerpo y su energía divina evidencian una identidad asociada con la autoridad y el dominio, que impone su voluntad sobre los demás. Ok, entonces la relación de las corporalidades de Júpiter con los espacios físicos es que es una manifestación forzada en esos espacios, ya que Júpiter ha tenido a rebajar su majestad al adoptar disfraces indignos de él en sus aventuras. Pero sin embargo, Semele le exige a Júpiter que se presente con el mismo aspecto con el que sella la alianza de Venus con Juno. Esta situación fuerza a Júpiter a adoptar la forma correspondiente a su más noble función. Entonces su cuerpo divino se manifiesta en la casa de Agenor con turbulencias etéreas, truenos, relámpagos y un rayo, aunque ligero, lo cual es demasiado para la fragilidad corporal de Semele. Otra corporalidad que se puede relacionar con el espacio físico puede ser su muslo, ¿verdad? Que se convierte en un segundo útero, por así decirlo, para salvar a su hijo. Entonces esta corporalidad se convierte en un espacio de gestación donde el niño es cocido y nacido por segunda vez. En el caso de la corporalidad de Semele, siendo embarazada y mortal, interactúa con dos espacios, su propia casa y el elevado éter. Un espacio donde su corporalidad está presente es en su propia casa, cuando Júpiter entra en la casa de Agenor y Semele, impulsada por la arrogancia, le exige a Júpiter que se le entregue a ella con el mismo aspecto con el que sella la alianza de Venus con Juno. Este aspecto glorioso es propio del elevado éter y es inadecuado para el espacio físico y el cuerpo de una mortal, como lo es Semele. Entonces Semele interactúa con estos espacios como su casa porque es mortal. En cambio, Júpiter no podría hacerlo en la forma en que Semele se lo solicita porque no es mortal. Por último, la corporalidad de Semele define su identidad como mortal arrogante que comete pecado de ibris, y su cuerpo físico demuestra ser incompatible con el poder del espacio divino. En contraste, también tenemos a Juno, que esta utiliza su corporalidad de manera estratégica y mutable. Oculta tras una nube amarilla, adopta la apariencia de una anciana, la nodriza Beroe, pero para engañar a Semele. En esta transformación, Juno altera su cuerpo, encanece sus sienes, arruga su piel y tiembla al caminar. Esta metamorfosis no solo modifica su forma física, sino que construye una identidad temporal de debilidad y confianza, que le permite infiltrarse en la intimidad de Semele. Su corporalidad entonces se convierte en un medio de engaño y poder, reafirmando su identidad como una diosa vengadora, astuta y capaz de manipular la realidad mediante el disfraz. Así, en todos estos casos, la corporalidad actúa como un puente entre el espacio físico y la identidad de los personajes. Niobe pasa por la movilidad orgullosa al estatismo trágico, y Júpiter impone su presencia divina sobre lo mortal, y Juno transforma su cuerpo para ejercer control. Cada uno de ellos revela a través de su cuerpo y su relación con el espacio la tensión entre lo humano y lo divino, entre el poder y la fragilidad. También mi última pregunta sería que ¿cómo se diferencian las demarcaciones de límites y fronteras corporales en los personajes antes y después de su metamorfosis? En cuanto a los límites corporales, encontramos a Niobe, que a pesar de tener cierta divinidad en su sangre, ya que es hija de Tántalo y de una de las Pléyades, vive en el mundo terrenal. Niobe establece un límite entre el cuerpo femenino y la fertilidad, asegurando ser superior a Latona solo por tener mayor descendencia, lo cual ella cree que eleva su feminidad por encima de la de la diosa. Este acto, como se ve al final del texto, desencadena un castigo divino hacia Niobe. Otro límite presente es el del cuerpo o material móvil e inmóvil, representado a través de la transformación en piedra de nieve. Se puede considerar como tal, pues una vez finalizada la transformación, Niobe ya no es capaz de regresar a su forma humana o de sentir cualquier experiencia corporal. Con respecto a las fronteras corporales, encontramos en la vida y la muerte, que no es cruzada de igual manera para las partes involucradas, puesto que los dioses se presentan como seres etéreos e infinitos, mientras que los mortales son frágiles.
A través de la muerte de los hijos, en donde son atravesados por las flechas de Apolo y Artemisa, se muestra esta fragilidad antes mencionada, pues solo los humanos cruzan esta frontera. La otra frontera que se aprecia es en llanto, pues a pesar de que Niobe se convierte en una piedra al final del relato, esta es la única característica humana que conserva después de su transformación. Citado directamente del texto, se dice que allí creada en la cumbre de un monte se deshace el agua y todavía hoy el mármol vierte en lágrimas. Esto funciona también como una frontera entre la naturaleza y lo poco de humano que le quedaba a la protagonista. Bueno, en el relato de Semele se exhibe la fragilidad de los límites corporales mortales frente a la prosperidad del poder divino y cómo un límite se transfiere forzadamente a un nuevo lugar. El cuerpo de Semele lleva la semilla de el gran Júpiter, lo que indica que su cuerpo ya ha permitido la permeabilidad del poder divino en su vientre, el cual lleva la prueba de su delito al estar embarazada de un ser divino como Júpiter. También la arrogancia de Semele la lleva a pedir a Júpiter que se revele con sus atributos de gloria. Ella rompe la frontera implícita entre los mortales y lo divino. Y por esto el cuerpo de la mortal no soporta la turbulencia etéreas y se abrazó con su regalo de esponsales. La fragilidad de su cuerpo establece el límite absoluto que no puede ser cruzado por el poder del éter. Al morir Semele, el límite de la gestación natural se rompe porque el niño es arrancado de su vientre y el proceso de maduración se transfiere a un nuevo lugar corporal. Porque el infante es cocido en el muslo de su padre, completando ahí el tiempo de gestación. Aquí Júpiter fuerza su cuerpo divino a asumir una fusión del límite contenedor para garantizar la supervivencia del niño aún inmaduro. Por otro lado, la diosa Juno demuestra que para los implantes y para los inmortales, la frontera corporal es sumamente porosa y es utilizada para traspasar límites sociales. Esto lo hace cuando ella misma toma el aspecto de una anciana, poniendo canas en sus sienes, surcando su cintura de arrugas y haciendo temblar sus encorvados miembros. Esta alteración corporal es una frontera manipulada que le permite infiltrarse en la casa de Semele. La porosidad de su disfraz de la falsa Beroe le permite a Juno cruzar el límite de la identidad y la confianza, logrando que Semele actúe según su designio. Además, Semele mantiene los límites de la frontera corporal propios de su condición como ser humano ante la metamorfosis. Su cuerpo es vulnerable ya que está claramente separado de lo divino. Al tener una relación con Zeus, estos tienen encuentros mediados para así preservar la distancia entre lo divino y lo humano. Así sus fronteras corporales son estables y fijas. Al morir Semele, presenta la ruptura completa de los límites corporales, ya que su cuerpo mortal no soporta la epifanía divina y fulminante de Zeus. La transformación marca el paso de un estado humano finito a uno en proceso de cambio profundo. Después de esta transformación, el cuerpo de Semele adquiere un nuevo significado. Zeus toma a su hijo Dioniso, siendo un feto, y lo cose en su muslo, así simbolizando una transferencia corporal. Ya para concluir,
Se habla de la semiótica del cuerpo, que permite comprender cómo la transformación física son procesos cargados de significado, que puede afectar un espacio, identidad o incluso una relación. En partes del cuerpo como la boca, los ojos, la piel, entre otros. Tanto en Semele como en Niobe, las partes del cuerpo funcionan como signos de comunicación, la emoción y actitudes. Pueden expresar dolor, orgullo, límites y otras cosas. Estos elementos están a una interacción constante con el entorno físico y simbólico, en el cual habitan a través de la corposfera. Se puede ver cómo las corporalidades comunican significados que evolucionan después de la metamorfosis. Estas transformaciones son procesos simbólicos que relacionan a los personajes con lo divino. Asimismo, la metamorfosis de los cuerpos y su relación con los espacios físicos que permite comprender la construcción de las identidades. Esto porque un cuerpo no habita el espacio, sino lo transforma y lo llena de significados. Finalmente, el límite entre el cuerpo, límite y frontera muestran que la identidad corporal se produce entre espacios y significados. En los dos mitos, el cuerpo es el centro desde el cual se organizan sus narrativas e identidad del mito para ver la conexión entre lo humano y lo divino. Y bueno, después de todo este recorrido, podemos decir que la semiótica del cuerpo nos ayuda a entender que las transformaciones físicas no son solo cambios externos, sino procesos cargados de significado. Sí, porque el cuerpo comunica, se convierte en lenguaje. En mitos como Semele y Niobe, la piel, la mirada o incluso la voz expresan emociones y límites. Son signos vivos de orgullo, de dolor y también de conexión con lo divino. Y esas corporalidades no existen de manera aislada, están en constante relación con el entorno, con los espacios físicos y simbólicos que las rodean. A través de la corpósfera entendemos cómo los cuerpos se transforman, pero también transforman el mundo que habitan. Exacto. Cada metamorfosis es un acto simbólico. El cuerpo cambia, pero en ese cambio también se construye una nueva identidad. El cuerpo no solo ocupa el espacio, lo llena de sentido y lo resignifica. Y al final, el límite, la frontera y el cuerpo mismo se entrelazan para mostrarnos que la identidad corporal se produce justo entre esos cruces de significados. Sí, en Semele y en Niobe, el cuerpo es el eje del mito, el punto donde lo humano y lo divino se encuentran. Así que podríamos decir que, en última instancia, el cuerpo no solo cuenta la historia, el cuerpo es la historia. Bueno, ya para terminar, muchísimas gracias por escuchar el podcast, un análisis de la semiótica corporal a través de los mitos griegos clásicos, y elegir este nuevo capítulo para entretenerse allá en la casa acerca de estos mitos. Recuerden que pueden seguir el podcast en las redes sociales como TikTok, Instagram, YouTube, Spotify. Recuerden que cada semana se sube un nuevo capítulo todos los viernes, así que atentos para el de la próxima semana. Gracias por escuchar y hasta luego.